era chica, venía mucho a regatas, y bueno, era un lugar que me gustaba. Y después, más grande, adolescente, veníamos a estudiar a la orilla del río. Mira, eh, ¿con quiénes? ¿Te sí, acordás? con mis compañeras de esas épocas. No, 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 compañeros de secundario. Ajá. eh, y ahí fue que tuve una experiencia de una exagerada toma de sol que me mantuvo después 3 días adentro de una habitación oscura. Eh, pero sí, veníamos mucho y nos quedábamos mucho tiempo. El río te atrae, a uno lo atrae el río. Y por eso decíamos, qué pena que no tengamos más cercanía en el sentido de la ciudad y el río, ¿no? Acá. Un poco la idea del ciclo es eso, es visibilizar un poco más que Claro, estamos con un puerto hermoso, con una costa sí, a transitar y a volver a usar. Empezamos a desandar tu recorrido, tu trayectoria, que está vinculada a la literatura, tanto sí, para un público más infantil, juvenil, como un público adulto. Ahora vamos a ir a esos detalles. sí. Una referente también en lo que hace a la enseñanza de la escritura creativa. Pero arranquemos, ¿cómo llegás vos a eso? ¿No? Entonces, la pregunta por la cual tengo que arrancar es, ¿cómo aparece justamente Sí, la lectura y posteriormente la escritura? Eh, sí, Sé que algo tenía que ver con la biblioteca de tu papá, ¿no? ¿Puede ser? sí, Ahí arranca un sí, poco. ahí la historia tiene, en primer lugar que yo ahora me doy cuenta que era una niña rara. No lo supe hasta ahora, para mí era normal. Eh, entonces yo me veo con dos cosas. Mi mamá que escribía, quería escribir, y tenía una libreta de versos, donde yo me acuerdo haber leído una línea que me pareció muy buena. Yo era chica, ¿no? Y ella no me daba. Y ella estaba orgullosa de su libreta. Y además recitaba así poemas, no de ella, sino poemas que circularan. Y lo hacía, qué sé yo, cuando estaba lavando los platos, en cualquier circunstancia, no le daba un espacio así importante, sí importante para ella, evidentemente, pero era como cantar, de último. Y bueno, eso era una cosa. Y la otra cosa era la biblioteca de la casa. Había una biblioteca de mi papá que, como se dedicaba al derecho, era una biblioteca referida a eso, y otra biblioteca que había en un cuartito, que ahí había novelas, había todo lo que te pasó. Y yo me acuerdo de mí misma trepando, ahí guardaba mi papá los expedientes que los trabajos hacía yo. Me acuerdo haber subido arriba los expedientes para poder alcanzar los libros que estaban arriba. Qué hermosa escena. Sí, que realmente yo los sacaba y los miraba y los leía y no entendía nada porque era chica. Y pero me fascinaba la idea de poder abrir el libro y entrar ahí y ver qué pasaba, ¿no? Y tener la posibilidad de hacerlo con toda tranquilidad, porque ese cuarto estaba como separado no separado, estaba aislado, digamos, de la casa, y nadie iba. Eh, Una eh, isla, ¿no? sí, nadie iba. Eh, bueno, entonces eso, yo soy primera hija de una familia que tuvo 4 hijos y 3 de ellos son varones. Me seguían a mí. Ninguno leía, entonces yo tenía eso todo para mí. Eh, y la cosa que me incentivó fue en primer grado, cuando aprendí a escribir, cuando estaba aprendiendo a escribir, y la maestra dijo, bueno, ahora escriban una oración lo que les salga, solo. Y yo escribí una rima, pero no sabía, era lo que sonó. Y cuando la maestra lo vio, hizo tanta emoción y tanta cosa que me llegó la alegría, que yo dije,
quisiera haber hecho algo importante, qué bárbaro. Y bueno, eso fue como... Es bueno porque estás identificando en qué momento se inoculó en vos Claro, claro, la escritura, la lectura. sí, porque vino, yo no fui, vino hacia mí todo eso. Y eso es lo que me resultó maravilloso a lo largo del trayecto. Nunca, nunca pensé voy a ser escritora. Pensé siempre me gusta escribir. Eso sí, me gusta. Y, y entonces cuando empecé, ¿cómo empecé a escribir? Y bueno, son todas cosas que me marcan. Yo escribía, pero sin forma, y estaba muy frustrada, porque no lograba, veía cosas mal escritas, y no me gustaban, pero tampoco sabía yo cómo escribirla bien. Y hasta que un día yo estaba estudiando estética infantil, era una carrera que existía en ese momento, porque después lo supe incluso con mis hijos, cuando a vos te gusta el arte, te gusta todo el arte, no una sola parte. Entonces eso era una carrera que era inspiradora porque era empezar con el arte, con los chicos, desde chicos con el arte, a ayudarlos a entrar en eso, ¿no? O no, a reconocerlos más que ayudarlos, a reconocerlos entrando en eso, porque el chico eso lo tiene. Y la carrera era muy, muy linda, abarcaba todas las áreas artísticas. Y ahí había, y por primera vez escuché literatura para chicos, literatura infantil. Había un curso de eso. Entonces ahí yo igual no es que estuviera interesada en ese tema, pero lo descubrí el tema, dije, ay, existe esto. Y entonces... ¿En qué momento puntual de tu vida identificás ese momento? Que era eso cuando saliste terminé la del secundaria, secundaria claro. y empecé con esto. Entonces viene Susana Escovich, que es una referente en literatura para chicos de la Argentina, a dar un curso en la Facultad de Letras. De acá de La Plata. De acá de La Plata. Entonces voy a hacer ese curso y ella lee un libro que en ese momento no estaba editado, así que imagínate que yo tengo una larga trayectoria. En ese momento no estaba editado todavía, que era La Torre de Cubos de Laura de Betach. Laura una referente también. Totalmente. Laura vivía en Córdoba todavía, yo no era conocida en ese momento por mí. Lee un cuento de La Torre de Cubos y yo siento un deseo desesperado de ir a mi casa y escribir ese cuento. Cosa que hice. Escribo ese cuento, y yo sabía mientras lo escribía que estaba escribiendo, que estaba plagiando, digamos. No sé cómo preguntártelo, ahí va, digo, claro. Sí, yo sabía que estaba haciendo eso, pero necesitaba hacerlo. ¿Por qué? Era porque esa forma que yo no alcanzaba unía la cultura, lo social, el niño y su conocimiento, el adulto y su conocimiento, todo unía. No era un cuento así como uno se imagina la literatura para chicos, ni didáctica, ni de enseñanza de algo, ni de azúcar, digamos, ¿no? Y estaba la cultura popular ahí, en la literatura para chicos. Se recuperaba la lengua popular, digamos, la lengua oral.
Bueno, todo eso lo iba descubriendo mientras copiaba el cuento de Laura. Y, y a partir de eso empecé a escribir cuentos yo. Y escribo unos primeros cuentos que ganan un concurso. Fue la única vez que mandé el concurso. Era un concurso que se hizo acá en La Plata, en la universidad, la hizo en la universidad, para literatura para chicos. Y yo tenía esos cuentos, algunos, y para mi sorpresa ganó ese concurso. Y después ganó otro para una editorial que no existe más, pero que en ese momento era latinoamericana. ¿Te acordás el año del concurso para situarnos? Mira, para situarte te diré, yo estaba, por eso te digo, espera, no me acuerdo del año del concurso, pero sería, qué sé yo, la década del 70, por ahí, o sea, avanzando un poco. No, porque yo ahí tenía, recuperar una memoria de una persona que tiene su antigüedad en el planeta es complicado. Pero ese concurso fue un mojón. Ese concurso sí me permitió a mí pensar que era interesante para alguien lo que estaba escribiendo. Y que nunca abandonaste, porque después aparecieron desde ensayos, ahora vamos a ir a No, otra indagación sobre la claro. crónica, libros para adultos, pero una pregunta que ahora que puedo estar charlando con vos acá, Sí. pregunta que hace años que te quiero hacer es, si nos remitimos a la inspiración, ¿en qué momento dices, bueno, voy a escribir algo, en formato, en el género que fuera? ¿Cómo te das cuenta? Quizás la respuesta sea mucho más sencilla de lo que uno se imagina, pero ¿cómo te das cuenta que ese texto es para un público adulto, para un público infantil o juvenil? Quizás ya está asignado por la temática, no lo sé, pero ¿cómo? No es la temática. La temática, O empezás a escribir, temática y siempre es la tuya, después va te a das ser cuenta. la tuya. Vos vas a escribir novela, cuento, poesía, lo que sea, y vas a ser vos. Vos en el sentido de tu interés, de qué es lo que desde dónde partís para eso. Yo sentí en el cuerpo, ¿viste? Se siente en el cuerpo. Reformulo una pregunta, ¿te das cuenta al principio, cuando llega la inspiración, o te das cuenta después? ¿O durante? No, yo no te olvides que te decía que venía despegada de Laura y copiando la Laura. Entonces yo ahí entro en una forma, que es la forma al principio de Laura. ¿Llegaste a contar a Laura lo del plagio? Sí, yo con Laura... Pues una linda anécdota. No, sí, yo con Laura... Laura, yo la adoro, ¿viste? Hice un taller como de muchos años con ella, estuvimos trabajando juntas muchos años con ella. Me contabas esto, la inspiración, ¿en qué momento te das cuenta de a qué género Claro, pertenece? yo como seguía eso, entonces empecé a trabajar con eso y al principio, o sea, el primer libro que publiqué, que se llamaba Papelitos Violeta, y lo publicaron en una editorial que ya no existe, que se llamaba Plus Ultra, con una Histórica, Plus Ultra, sí, de décadas. Sí. con una edición de 10.000 ejemplares. Nadie me conocía, ni yo. Obviamente lo que pensé fue, ay, tengo mi primer libro, tengo mi libro, el único, para que lo tengan mis amigos, mi familia, y listo, se acabó ahí, para mí se acababa ahí la historia. Pero un tiempo después, voy a un congreso de literatura para chicos y viene una mujer a la que no conocía de Tucumán y me dice, qué bueno tu libro. Y yo dije, ¿cómo una mujer de Tucumán leyó ese libro? Y me sorprendió. De vuelta, ¿no? La literatura como botella al mar, es De fascinante. nuevo, Eso. es botella al mar, es botella al mar. Y bueno, vuelve eso, y ahí me dan más ganas de escribir. Digo, pero bueno, voy a escribir más cosas. Entonces escribo un segundo libro que lo publica Coligüe,
Ahí está Laura atrás, que lo elige, Laura y Gustavo Roldán, los dos que dirigían esa colección, que trata sobre, no me acuerdo cómo se llama el libro, por Dios, es con lo que te digo. No, en el caso, después lo buscaremos, se googleará. Estoy tratando, pero todavía se sigue vendiendo el libro. Bien. Cuentos de otros planetas. Bien. Ahí ya me meto por otro lado. Ya me estoy metiendo por el lado de que el mundo, hay otro mundo y está aquí, como dice el escritor. Hay otros mundos y están aquí. Y entonces ahí es donde, bueno, me meto con eso, pero yo tenía muchas dudas, muchas, sí las sigo teniendo. Tenía muchísimas dudas con relación a lo que escribía, era bueno, era malo, qué sé yo. Y con esa edición me pasó algo muy interesante. Me piden que arme un prólogo. Cuando lo armo me dicen, no, está muy largo, hay que recortarlo, y yo jamás había pensado en la idea esa. Y fue maravilloso el aprendizaje de tener que decir lo mismo con menos, y El proceso de edición, el básicamente. proceso de edición. Tal cual. Fue Esto es un duelo muchas veces, ¿no? Sí, pero yo ahora lo tomo, o sea, para mí es fascinante, me gusta muchísimo editar. Muchísimo, lo siento como una vocación real. Y bueno, y ahí empezó eso, y la segunda cosa interesante que me pasó es que se tragaron un cuento, se les escapó un cuento. Yo al principio dije, no, esto no puede haber pasado, no puede ser. Y después dije, ¿y qué? Entonces eso quedó y me dije, ¿qué pasa? No era necesario. Y bueno, eso también fue una situación de aprendizaje. Entonces después ese libro circula muchísimo porque sale con página 12, así que circula mucho. Después escribo otro libro que se llama El fantasma del cañaveral, que recibe ahí sí un premio de la gente. Yo ahí me vinculo más con Buenos Aires, porque era ahí donde estaba pasando todo. Es un problema que hemos tenido en la ciudad de La Plata Todo, muchas veces. desgraciadamente, ¿viste? Pero era ahí donde estaba pasando todo. Ahí donde se empiezan a formar los grupos ya para salir fuera de la Argentina, todo eso. Bueno, y entonces yo seguía, el libro ese es premiado como uno de los mejores libros del año. No me pregunté qué año, pero serían 90 y pico. No, a mí me gusta preguntar el tema de los años para situarnos Yo cronológicamente y para tener una idea. yo lo sé. No, pero ya que digas 90 y pico está bien. Sí, era eso. No buscamos ninguna precisión. Sí. No era el caso, pero sí. Y bueno, y entonces ahí, claro, ese libro lo elige Graciela Montes para su colección del Quirquincho. Claro, tal cual. Ese, y después hay otro que es un cuento largo para mí, son todos cuentos largos, no son novelas, que se llama Blogs, que también empieza a tener ediciones y ediciones y ediciones, como el fantasma, ¿no? Tiene como, qué sé yo, 10 ediciones o reediciones. Y bueno, todo eso hace que yo me sienta más interesada en escribir, no en ser escritor. Y te lo tomas en serio. No, está bien la figura del escritor, Sí. ¿viste? Porque, qué sé yo, a veces uno pasa temporadas sin escribir. Totalmente. Entonces ya la etiqueta, además es muy pesada. Es pesada. Es pesadísima. Es pesada. Por eso me gustó lo de Fiebre con el ensayo ese. Por eso me gustó, porque es pesada, porque venía yo con la escuela diciendo esto no es, no es como lo dan. Tal cual.
no, Sí, sí, no, faltaba la parte lúdica, creativa, sí, sí, claro, sí. faltaba la parte de tampoco poner tan la cuestión tan arriba, en el sentido Tan de académica. estatua, claro, académico o de estatua, de la El importancia bronce. del bronce, exacto. Yo decía, esto no, está matando el amor que puede tener alguien que lee. En ese momento había muchos más bronces, ahora, por suerte, por eso este momento es otra cosa. Eh, te- el que te daba en general el libro, te daba a leer, no era un lector. Eso era lo que sentía, no era alguien que hubiera disfrutado la lectura y entendido el significado de la lectura, la apertura mental que te puede dar leer, eh, la posibilidad de vivir otros mundos, de empezar a ver de otra manera. Eso no estaba y bueno, así que yo me dediqué, me acuerdo en quinto año de secundario que escribí una novela de detectives en joda, había una revista que se llamaba Tía Vicenta. Mira de qué te Sí, hablo. claro. Pero esa novela no se publicó, ¿no? No. No, era una cosa que se me perdió en el camino, pero yo disfruté la escritura. Por eso te digo, hay tanto que no se publicó, no lo publiqué. Y está bien. Sí, Dijiste revista, Tía Vicenta. sí, pero dijiste revista y unas cosas que las cuales yo te quería preguntar y que nos cuentes y que podamos contar con ese registro, es puro cuento, ¿no? Ah, Porque en no, esto que contabas de la claro, vinculación, ya estamos hablando de literatura sí. principalmente para adultos, pero entiendo que en puro cuento también había algo de literatura No, infantil. puro cuento, Pero bueno, contanos, pero pensemos, hagamos este ejercicio. sí, Aquella persona que de golpe está mirando esta entrevista y decimos puro cuento, sí. ¿cómo podrías explicarla? Por la impronta que tuvo, ¿qué era puro cuento? ¿Cuál fue tu rol en puro cuento? Mira, Perdón, y después preguntarte ya de manera un poco, si querés, maliciosa, si ves posible un puro cuento, un fenómeno así, ahora. bueno, Muchas cosas, perdón. cambiaron muchas las cosas, pero ahora te digo. Eh, yo fui a la que entonces era la Facultad de Periodismo. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación en ese momento. Eh, Voy un día porque tenía que hacer un trámite en la Escuela de Periodismo y me encuentro con un compañero del Escuela, tal cual, ministerio. era escuela en ese Era la momento. escuela, era la escuela. El ministerio, me encuentro con un compañero del ministerio que era Luciano Sanguinetti. Claro. Y Luciano Sanguinetti pasa, me saluda y yo había ido a otra cosa. Y me dice, hola, ¿qué estás haciendo acá? Me dice Luciano. Y yo le digo, vine a buscar trabajo. Y eso me salió de acá para afuera, no lo pensé. Y me dice, ah, yo estuve pensando en vos, porque va a venir a dar clases acá, que ganó el concurso Mempo Mempo Giardinelli. Giardinelli. Y yo dije, Mempo Giardinelli acá. Y me dice, sí, ganó el concurso no sé qué, va a venir la semana que viene, ¿por qué no venís así te lo presento? Y bla. Yo no podía creer, ¿viste? Era como que... Ajá, Bueno, sí, efectivamente fui la semana siguiente, él estaba armando la cátedra de él, pues no tenía nadie, ajá. y todos los que estaban en la cátedra que él había ganado, supuestamente, porque ahí hubo una confusión, eh, eran profesores de literatura. De la literatura, Sí. yo digo la literatura todo junto, de la época, porque obviamente pasé por letras, yo pasé por letras. Ujú. De donde me fui cuando me dijeron si querés escribir, acá no. Fue muy rotundo, entonces dije, bueno, me voy a periodismo, qué sé yo. ¿Te lo insinuaron o fue así de...? ¿Eh? ¿Te lo insinuaron o fue así de...? No, el profesor que me lo dijo como un consejo sano. Mm, Y en realidad, en ese momento,
tenía razón, no ahora, pero en ese momento sí. Tenía razón, porque la literatura que yo veía y soñaba y quería estaba muy lejos de eso. Entonces en periodismo, Mempo Giardinelli, ¿lo conoces? Lo Ahí, conozco a en ese Mempo marco. Ujú. y Mempo me dice que presente un plan de trabajo y yo me puse a inventarlo porque un plan de trabajo no tenía y se lo llevé y me propuso que fuera su adjunta. Yo quería hacer un taller con Mempo Giardinelli, entonces que era mejor que ser ayudante ad honorem y estar ahí para aprender a escribir. Y él me propone como adjunta. Y yo dije, casi me desmayo cuando me lo propone, porque era como, ¿qué estás diciendo? Eh, estuvimos trabajando mucho con él y en el equipo, y el primer día de clase, esto te lo cuento porque es una anécdota, pero es divertida. El primer día de clase había 200 alumnos inscritos para la materia de Mempo Giardini, ¿Cuántos, perdón? ¿200? 200, y era una expectativa. El día anterior era domingo, era un lunes el primer día. Era domingo, él me llama a las 11 de la noche y me dice que se va a Colombia y tengo que tomar la clase. Yo, una de las características mías que la vida me sopapeó hasta que aprendí que eso no era que era muy tímida y no hablaba. Cuando era, digamos, en general que estoy hablando, ¿no? Ahí me encuentro con 200 personas que están olvidando, están esperando a Mempo Giardini. Y yo no sé, nadie me conoce, obviamente. Eh, Fue como un bautismo, ¿viste? Igual había ahí, antes había estado hablando con mucha gente, pero no dando clases. Eso no lo conocía. Eh, bueno, con Mempo empezamos una amistad ahí y que tenía que ver con puro cuento. Era la época del inicio de la democracia. Contanos en 2 líneas, graficalo vos, lo vas a Sí, hacer mejor que yo, que era puro cuento. puro cuento era eso, era la democratización de la literatura, para mí. Era una revista literaria que llegó a tener, llegó a publicar 11.000 ejemplares cada vez que salían. Las revistas literarias no publicaban. Era muy fuerte la pata digamos, de la suscripción, ¿puede ser? Sí. ¿No? Digo, uno se podía suscribir a esa revista. Además ¿Digo era bien? un taller de escritura esa Ajá. revista. Esa revista te proponía que vos escribieras lo que había. Al inicio de la revista era una entrevista con un escritor y lo que le pedían al escritor, lo que Mempo le pedía al escritor es que contara un poco su cocina de escritura. Luego había cuentos un cuento de ese escritor y al final de todo había como una especie de taller donde la gente podía mandar sus cuentos y había escritores que los señalaban eh, cómo mejorarlo o si era bueno o malo. Y se hacía una especie de concurso donde el cuento mejor calificado se Se publicaba en la publicaba. revista. Eh, y la revista tuvo mucho éxito por eso, porque abría a la literatura. Por eso hizo cuentos, abrió a cuentos para chicos también, Bien. Puro Chico se Ah, llamaba. mirá, no me acordaba. Sí, que estaba dentro de la revista. Como un dossier. Claro, como un dossier. Y, y bueno, y empezaba con todo, o sea, realmente tomaba a la literatura en su multiplicidad, ¿no? Trabajaba mucho con el cuento, porque él había estado exiliado en México, En México. y ahí había trabajado en la revista El Cuento, que ahí se me, bueno, ves, no me acuerdo el nombre del escritor de ahora,
lo pueden buscar todo en internet. Y, y entonces trae la idea de la revista El Cuento y lo caracteriza de esta manera a Puro Cuento. Eh, para mí Puro Cuento fue bárbaro, porque bueno, él sostener una revista de papel era muy difícil en ese momento, muy caro, muy difícil. Ajá. Y él hacía mucho. Entonces llega un momento que no la puede sostener y crea los foros de lectura en el Chaco. Se va a vivir al Chaco y a partir de ahí crea los foros de lectura que este año cumplen 30 años. Los foros de lectura eran la revista Puro Cuento en foro, en presencia, ¿no? Y se invitan a autores de todo el mundo, de diferentes regiones del mundo, se hacen mesas, se hace mucho intercambio, hay mucha cercanía, no es como los seminarios o las cosas donde hay una distancia entre el que da y el público. Ahí hay mucha cercanía, hay mucho deseo de poder intercambiar y conocer y saber y discutir y preguntar y qué sé yo, público y autores. Entonces, bueno, eso tiene una repercusión grande también, porque imagínate, 30 años, sostener eso. El primer foro se hizo con la Universidad del Noroeste. Y estaba en un salón grande, pero era un salón donde estaba todo el público. Los últimos foros se hacen como en lugar que en la cancha de River, parece. Ajá. Decí que, bueno, hubo que sostener todo eso. Eso hizo que de algún modo se sostuviera la lectura. Yo también había trabajado en el primer Plan Nacional de Lectura, viajando a todo el interior del país. En la época de Alfonsín, que lo hizo Eve Clemente y lo dirigía, una historiadora. Qué sé yo, era más una aventura que otra cosa, ¿no? Aventura en el sentido de comunicación con los demás, con la gente. Aventura en eso, es decir, salía de la escuela con esa idea de escuela secundaria, te digo, o primaria incluso, con esa idea de la literatura, y ahí era otra cosa, ¿no? Y intercambio con la gente todo el tiempo, con los lectores. Entonces, bueno, eso era otra cosa, era una aventura escribir ahí. A partir de esa experiencia en Puro Cuento, me imagino, y tu formación también anterior, empezó a generarse en vos un interés también por, no sé si divulgar, pero por lo menos incentivar la escritura, ¿no? Sí. Para mí, yo sabía que para poder escribir, tenés que leer, pero para poder entender mejor lo que significa la literatura, digamos, era bueno que probaras a escribir. Porque entonces ahí empezabas a darte cuenta del trabajo que había detrás de un texto, de la producción de un texto, de largarte, de soltarte, de entender cómo era. Así que para mí era un camino hacia la lectura, ida y vuelta. ¿Qué te llevó, perdóname, a fundar, a generar la cátedra de escritura creativa, claro, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de acá de La Plata? Claro. Se presentó la oportunidad de hacer eso. Que formó parte de la currícula de grado, ¿no? Formaba parte de la currícula. Era una materia electiva, materia así. Era profesora. No, pero la cátedra sigue. Sí, no, en ese momento. Sí, está. Es electiva. Yo digo era porque para mí lo que pasó después, empezamos con 8 alumnos, y éramos, no sé, 6 profesores, una cosa así. Y se podía morir tranquilamente.
pero dijimos no, y se incorporaron, se fueron incorporando, llegamos a 100 y pico, viste que... De estudiantes. Sí, de estudiantes que hacían la materia y bueno, de ahí salieron algunos con los que todavía tengo vínculos, escritores. Realmente para mí fue una experiencia que tenía sentido, incluso con los que no querían leer, porque algunos decían, esta es una materia fácil, me la saco encima. Probá a ver qué te pasa. Es una asignatura, una materia que tiene que ver, insisto, con como bien dice su nombre, con la escritura creativa. Sí. Que también se vincula obviamente con el concepto de talleres literarios, ¿no? Que también, digamos, sos una referente en ese sentido. Tanto en ámbitos académicos, universitarios, como también particulares o del ámbito privado. Quería preguntarte, y me recontra interesa tu opinión al respecto, digo, ¿cómo definirías un taller literario, por un lado? Y también preguntarte si estás de acuerdo en que hay como una suerte de fenómeno donde hay muchos talleres literarios hoy en día, muchos más que cuando vos Yo estoy fuiste feliz sembrando. con eso que veo. Cuando empezamos nosotros, me Yo te acuerdo decía que acaso no serán demasiados, pero bueno, No. nunca es demasiado, ¿no? No, sí. Yo me acuerdo, el primero que se hizo acá en la UBA fue Noel Gitri. Claro, claro. Después estuvo Gloria Pampillo, que hizo su primer taller también de escritura. Bueno, Estaba Ibáñez, ¿no? el grupo acá en La Plata, Gabriel. Era un desprendimiento del grupo Grafein, donde empezaron a hacer, bueno, los talleres no son todos iguales, como las escrituras no son todas iguales. Los talleres tienen sus tensiones internas, como todo. Tiene que ver con la impronta de quién está parado ahí, qué piensa del taller, qué piensa de los que hacen el taller, qué piensa de su propio rol. Entonces, son diversos. Hay gente que pone reglas, por ejemplo, de escritura, otros que no, que solamente trabajan con los textos que van saliendo. Qué sé yo, es diferente y tiene que ver con las lecturas del que trabaja en el taller, el que hace el taller. Así que yo lo que sí vi fue que eso iba creciendo, o sea, de repente al principio solo los escritores daban talleres, después empezaron algunos académicos a alargarse hasta talleres y la cosa fue cambiando, ¿viste? Entendés que se desacralizó un poco, ¿no? Se desacralizó la academia en ese sentido, porque, bueno, encontró su lugar, es decir, encontró el lugar la carrera, encontró el lugar de la crítica, y está bien, está perfecto, porque entonces aprendés a pensar desde otros lugares, desde otras maneras, a leer de otra manera también. Bueno, y todo eso hizo que surgieran escritores, muchos, y eso es fantástico. Lo demás decanta solo en el mundo, ¿no? en todo sentido, todo decanta. Pero la cantidad de escritores que fueron saliendo, no sé, los escritores jóvenes me encanta, cambiaron porque eso se fueron apoyando en lo que había y dieron un salto interesantísimo en lo que se escribe. Yo estoy siguiendo ahora, estoy con un taller de lectura en la EDULPIS, El sello de la UNLP. sí, que en realidad eso es del Fondo de Cultura Económica, que hace clubes de lectura, y entonces me propuso hacer un plan en uno de esos clubes, y ahora están funcionando 33 en la Argentina.
esto lo está organizando Marinés Bogomolny acá en Buenos Aires. Y bueno, estamos haciendo ahí un taller de lectura. Y yo empecé a trabajar con mujeres. Pues me interesa mucho los temas y la forma de la escritura de las mujeres en la actualidad, que no es la misma que de antes. Es maravilloso decir eso, la apertura de los temas, la mirada del mundo desde ese lugar, que no tiene que ver con temas que antes no se veían, simplemente, y que ahora de repente empezaron hace rato, ¿no?, a aparecer. Que la literatura estaría visibilizando, ¿no? Sí. Esa me parece, Sí. es quizás un poco tu nueva mirada sobre aquel libro que publicaste hace ya 20 y pico de años, que también te quería preguntar, que es Tras las huellas de una escritura en tránsito, hermoso título por cierto, Sí. Vinculado a la crónica latinoamericana. Pero antes de pasar a ese texto, a esa investigación, te quiero preguntar sobre, digamos, ¿por qué los talleres literarios? Quiero decir, ¿qué le dirías a alguien que tiene una inquietud? ¿Qué pasa en un taller literario? Mira, lo ¿Cómo primero... lo podrías definir de manera más... sí, lo primero que pasa es que estás con otro. La Ajá. escritura es una cosa individual, personal, ¿viste? No estás con No otro. tan colectivo, sí, sí. Claro. Lo primero que pasa es que estás con otros. Entonces ahí tu cabeza tiene que abrirse a otras miradas y a otras formas de resolver y a todo eso. Eso es lo más importante del taller. O sea que el taller se convierte en una conversación, no alguien que da una clase solamente y dice lo que hay que hacer, sino una conversación, una ida y vuelta, donde por eso te digo que aparecen tensiones, porque hay lecturas desde un lugar, desde otro lugar. A lo mejor hay hasta discusiones, ¿viste? Hemos salido de trifulcas en más de un taller. Claro. ¿No? Son muy divertidas. Claro, eso es lo bueno que tiene un taller. Entonces se pasa de repente a otra cosa, y vos decís, no es la clase típica. Y eso le da otra singularidad, ¿viste? Otra característica. A mí me gusta mucho, de hecho lo estoy haciendo porque quiero esto, no hay una exigencia, lo estoy haciendo, es gratis el taller. Yo le digo taller, pero bueno, le llaman club de lectura, pero es un encuentro de lectores, sí, un espacio. Y a mí me encanta hacerlo. Pero recomendás, en síntesis, obviamente, sí, pasar por la experiencia de algún tipo de... Sí, totalmente. Pues también encontrar la voz de uno mismo, y de digamos, hecho, y de pensarse, talleres, ¿no? Claro, yo hice talleres, bueno, con Laura un montón de tiempo, y con otros escritores que no voy a contar porque no me nombre ahora. Pero bueno, con Gabriel no llegué a hacer taller, tuve varios encuentros con él, donde charlábamos, Gabriel Baños. Pero su taller fue emblemático, digamos. Sí, totalmente, más totalmente. relevantes en la región. Sí. Vayamos, Graciela, entonces a tu investigación, Sí. esto, ¿no? Tras las huellas de una escritura en Sí. tránsito, una mirada sobre la crónica latinoamericana. Leí una nota publicada, si me no recuerdo, en Anfibia recientemente, donde vos revisás esa investigación. ¿Fue una tesis, puede ser? No, Ah, pero mirá lo que fue la tesis fue puro cuento. tenés razón. Puro cuento fue mi tesis de doctorado. De doctorado. No, lo que pasó fue que me invitaron a ir a dar clases de español a una universidad en Estados Unidos. Yo ahí me encuentro con que los libros que no conseguía acá, ahí los pedía y a la semana los tenía. Porque hay como un circuito de librerías, que está en red en todo el país, entonces te mandan el libro que necesitan. Entonces, de repente, ¿viste? Yo estaba curiosa con la crónica,
la crónica fundacional, digo, de la Argentina, la crónica, eso que se llama nuevo periodismo. Nuevo periodismo. De Walsh, Claro. con Operación Masacre. Yo leí eso y digo, esto es genial, porque no es solamente cómo lo cuentan y qué cuentan y la investigación que hacen, sino que crea pruebas con la misma escritura. Eso es genial, no es contar nada más. Entonces me había entusiasmado con eso y con la crónica y ver cómo confluía ahí la literatura, la antropología cultural, la mirada compleja del periodismo. Y bueno, estaba entusiasmada con eso, pero no conseguía ese material, o conseguía. Y cuando llego allá me encuentro con digo, lo que quiero. Y bueno, entonces a partir de ahí, un grupo que estaba, me hago como compañera de mail, porque en ese momento el WhatsApp no existía, de un periodista venezolano. Y él me escribe y me dice, mira, va a haber un congreso en no sé dónde, de Estados Unidos, si te sumás a la mesa, si organizamos una mesa de 7 personas hablando del mismo tema, nos pagan el viaje. Yo dije, sí. Realmente comercial lo mío, en ese momento, ¿viste? Y yo digo, pero ¿qué tengo yo? Lo único que tengo es puro cuento. Yo estaba trabajando en puro cuento. ¿Qué tiene que ver con las que están haciendo esos análisis de crónica? Laburando en puro cuento, ya lo dijimos, ya lo repasamos, Sí. pero como fenómeno editorial, ¿no? Totalmente. Valía la pena, digamos, Totalmente. investigar. Entonces, te metes en el mundo de la crónica. Ahí, entonces... Quizás, perdón, sin saber lo que venía después, porque la No. crónica se fue afianzando y... nunca Y- sé lo que viene después. Entonces él me dice eso y yo le mando mi posible participación escrita, él me la acepta, no nos pagan el pasaje, no voy, porque no podían pagármelo yo. Pero yo leo todo lo que habían escrito y digo, acá hay un libro. Entonces les escribo a todos y les pido autorización para publicar eso en un libro. Todos me dicen que sí. Armo. El único que no estaba era el periodista venezolano, porque no pudo, no llegó. Y se quedó enojado, porque no con él, no conmigo. Y sale el libro, Y la editorial de La Plata, que lo hizo con la editorial de Dulce, Ediciones al margen. al margen. Entonces el libro sale y bueno, a mí me gustó cómo quedaba, pero no sabía qué iba a pasar. Hasta que hace poco en una entrada en Google, no sé dónde, dice, no, porque este libro hablan del libro, que tiene muchas llamadas en distintos trabajos de distintos autores. Y dicen, este libro es, no una tradición, no me sale la palabra, es un clásico. Y la alegría que me dio esa palabra, ¿viste? Era como... Vos en ese libro básicamente revisás, repasás ¿Qué está pasando, claro. pero como un académico, pero como un corpus, ¿no? Como una cosa, Sí. que algo está pasando con una revisión del periodismo, digamos, un ejercicio del periodismo. Totalmente. Pero estamos hablando del año 90 y pico, fin de los Sí, 90, 2000. Sí, por 2000 creo que fue. Claro. Salió el libro. Después en los vinieron 90. los fenómenos Sí. de revistas como, no sé, pienso en Gato Pardo, Etiqueta Negra, Sí. Gato Pardo en Ya Colombia. estaban. Ah, Lo que pasa que lo que hacían esta gente después se en el afianzó libro... el fenómeno de la crónica latinoamericana, me parece. ¿Cómo? Que después se afianzó, digamos. Sí, el tema empezó claro, cuando García Márquez hicieron en Cuba, ¿viste? Y la fundación también. Claro. Eso Y fue. bueno, yo, ¿viste? Además después en el doctorado yo conocí a 2 escritores que están en el libro,
dos periodistas colombianos, y a ellos les pedí que contaran la práctica de Ajá. la crónica. Entonces el libro quedó teoría y práctica, muy lindo, muy bien escrito. Sí, yo estoy muy feliz con ese libro. ¿Qué te pasa? O sea, nos van a quedar mil cuestiones Sí, sí, en las sí, cuales porque soy muy... indagar. No, pero justamente es un poco el chiste estar charlando en este contexto. Eh, pero el tiempo también es tirano en los ciclos que se graban en un puerto. Totalmente. No, antes de ir cerrando te decía, ¿qué te pasa a vos con las nuevas tecnologías? ¿No? Digo, pensaba viniendo para acá que le podemos pedir ahora mismo, y creo que tardaría minutos o tal vez segundos, no sé, a la inteligencia artificial que escriba, o reescriba, mejor dicho, un poema de Juan Gelman, con el estilo de Juan Gelman, sobre un puerto. Y es probable que lo pueda sacar. Digo, ¿qué crees, qué percepción tenés más que nada Sí. a futuro sobre la escritura? Me imagino, sospecho la respuesta, pero me gustaría que lo dijeras. Sí, yo creo que lo que le falta, o sea, lo que le falta hasta ahora, por lo que yo vi, y creo que le va a seguir faltando, por lo que me metí a investigar a ver qué es lo que hace, pero falta mucho desarrollo para eso, es que vamos a un mundo que no conocemos, pero ni remotamente. Esa percepción, digamos. Sí. ¿Y te da miedo? ¿Te da...? No, no me da miedo, no me da miedo porque yo creo absolutamente eh, en la inteligencia humana. Porque la inteligencia humana no es inteligencia mental, no es inteligencia solamente, quiero decir, ¿no? No es intelectual, es inteligencia Humanista. amorosa, es inteligencia, es otra cosa. Eso hasta ahora no lo logró. Y si lo logra será un humano, no va a ser otra cosa. Yo creo que la complejidad humana se va a resolver. Fíjate, es una fantasía que tengo, pero ¿viste? Para una novela de ciencia ficción. Se va a resolver cuando todos nos podamos comunicar realmente narrativamente, abriendo, porque la memoria aglutina, ¿viste? La etiqueta de algún modo. En cambio, la narración abre. Yo creo que si todos los humanos pudiéramos narrarnos entre nosotros, habría una enorme narración que nos mostraría una multiplicidad de mundos, y que es lo que hace la literatura en un punto, que ni imaginamos, pero que nos abren a seguir imaginando, pues estamos condenados a lo creativo. No tenemos salida, no tenemos salida de eso. Para bien. Para bien, sí, por suerte, porque si no estaríamos presos, realmente presos. O nos estaríamos muriendo ahora en este momento, todos, de tristeza. Pero no, yo creo en eso, creo que eso puede llegar a suceder. Y entonces la inteligencia artificial es un instrumento más. Me quedo con eso, ¿no? De que estamos condenados a lo creativo. Sí. No podemos terminar sin abordar 2 segundos por lo menos en tu otra vertiente en lo que hace a la escritura. Hablamos de tu literatura infantil, juvenil. Tu último libro de poesía se llama La Duración, Sí. publicado en 2021, 22 o algo por el estilo. ¿Puede Este ser? salió, sí. ¿Nos querés leer algo de ese...? Sí, lo que pasa que como te comentaba hoy que esto es un solo Eso poema, me habías dicho, el sí, libro, tal cual. que surge de un viaje que yo hice que me provocó muchísimo, muchísimo. ¿Sabes qué me provocó? A Machu Picchu, ese viaje. Bien cliché el tema, decía yo, bien cliché, vamos por ahí. Dije, me voy a atrever a meterme con esto, sí me voy a atrever, pero ¿por qué me voy a atrever? Porque no es Machu Picchu eso solamente. Es que un día caminando por Miraflores viene un hombre, se abre el saco y me dice, ¿quiere comprarme esto?
y me muestra un cacho de tela. Yo digo, pero eso tiene 500, 600, 700 años. Y me dice, sí, es de los incas, me dice yo. Digo, pero usted no puede estar vendiendo esto. Y me dice, bueno, pues no lo puedo sacar de acá. Digo, yo soy inocente. Sí, ¿por qué no? Me dice. No, no, me dije, yo me fui. Y después voy al museo y me encuentro esas telas que tenían, estaban enteras, completas, con color, con todo. Menos un pedacito. Menos un pedacito. ¿Qué es esto? Cuando yo a Machu Picchu estaban los pedacitos, que te los vendían con forma de muñeca. Y yo digo, ¿qué hubo acá? ¿Qué hubo acá? Porque esto es mucho, que una tela dure ese tiempo. Una tela, vos sabés, un pullover te dura 2 años con mucha fuerza. Y Un poco más también, ¿eh? pues sí, si haces un esfuerzo, te puede durar, pero te ha hecho Sí, sí, pelota. sí, Ya no me sí, sí. Y entonces yo vine acá maravillada con ese lugar. Vine acá diciendo, no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos. No vemos lo que realmente es. No lo vemos, ni tampoco lo veo yo con esto. Pero entonces había pasado que uno de mis hermanos había viajado y me había traído 2 piedras de ahí, mucho antes, y que yo dice, así las devolver si vas, ¿no? Menos mal que fui, porque ahora no podría ir. No podría de ninguna manera hacer ese viaje. Tenés que ser joven para hacer un viaje así. Y entonces, bueno, yo vine y escribí esto a partir de esa historia, pero es como que es un río, ya que hablamos de río, que va yendo. ¿Te tenés que leer un fragmento o lo dejamos? Un cachito, si pues. querés, dale. Voy a leer un cachito. A ver. ¿La editorial? La editorial La Gran Nilsson, que es una editorial hermosa, de poesía hermosa, Bien. que distribuye material por todas las escuelas. ¿Viste? La Alejandra, la dueña de esto, es uruguaya, pero Ajá. está viviendo acá. Y hay muchos poetas buenos, muchísimos poetas buenos. Yo no soy poeta, yo escribí esto. Bueno. Fibras, vellones, espinas como agujas escarbaron los senderos de fruto. La tierra bebió el sol para que el mundo aparezca. Festejaron la alianza de la luz con la garganta de la piedra. Descubrieron que el oro repetía en sus vetas la escritura del sol. Era el ojo del jaguar, era el flujo de las aguas celestes, la puerta por donde entraron millones de estrellas. Fue el tiempo consagrado en medidas de oro. Hermoso. Genial para... Para terminar. Disculpa, dale, termina, No, por favor. termina esta sola. Cada noche los dioses se ocultaban, los cuerpos dormidos resplandecían de inocencia. Hermoso. Genial. Bueno, gracias No, por de esa nada. lectura. Solemos terminar estas conversaciones en este ámbito, donde repasamos la trayectoria de gente que le ha puesto el cuerpo, digamos, a la cultura en general, Sí. en distintos ámbitos. Entonces me parece que amerita, digamos, más allá de la trayectoria, también los años a cuestas. Si después de cierto recorrido aparecen certezas, conclusiones, Sí. un poco lo hablamos antes de arrancar. Sí. En tu caso apareció Mirá, mirando para atrás y dices, bueno, de esto sí, se trata yo, el recorrido. yo te dije que había revolucionado un poco mi Me has vida. contado eso, que a partir de la invitación que te hicimos, A partir de empezaste la a mirar para invitación, atrás. sí, pues empecé a mirar porque no Y está bien no miraba. mirar para atrás tampoco demasiado, ¿no? Porque si no... No, porque no lo miro con nostalgia, lo miro como algo que de algún modo se fue encadenando, más allá de mi propia decisión. Ajá. ¿Y entonces Eh, apareció algún tipo de certeza o lo que algo me de pareció es conclusión? el agradecimiento a la vida que me fue llevando por donde me fue llevando, la certeza de que no me había, que por supuesto que viví situaciones de errores y
con los mismos textos, hay montones de escrituras que tengo, y yo digo, me hubiera hecho millonaria si vendiera papel. Pero no, para nada me arrepiento de nada de lo que hice ni de lo que estoy haciendo, de lo que sigo haciendo. Y lo agradezco, porque en ese sentido es como si la vida me hubiera dado esa oportunidad. Así que no, lo agradezco y lo aplaudo para los que vienen. Porque van a venir, vamos a volver.